la luz de la unidad. ¿Sabe? En el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, un movimiento revolucionario empezó a suceder. Había comenzado ya el ministerio de la iglesia primitiva. Los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús, habían tenido una capacitación de 3 años y medio aproximadamente con el Señor. También habían recibido una instrucción, habían recibido una visión, era una gran comisión que decía así: vayan por todo el mundo y prediquen la palabra, bautícenlos y enséñenles todas las cosas. Luego de eso hubo una instrucción más que les dice: esperen, porque dentro de unos días vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y serán investidos de poder de lo alto, lo cual sucedió tiempo después en la fiesta de Pentecostés. El Espíritu Santo había sido derramado sobre las personas que estaban ahí. Entonces era el tiempo de continuar. Habían tenido capacitación, tenían una visión por donde entendían que debían andar y seguir. Y luego el Señor manda el Espíritu de Dios que los capacitara, no solamente teóricamente, sino que les iba a dar el denuedo, los iba a adiestrar con fuerza, con poder, con autoridad. Y la iglesia primitiva empezó a funcionar de una manera gloriosa. La iglesia primitiva funcionaba así, mire, en el momento de que recibieron el Espíritu de Dios, ya eran 120 personas que estaban en un lugar. ¿Sabe? Luego de eso empezó la primera predicación de Pedro. En Hechos capítulo 2 versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que le recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En una sola prédica, hermano. Era con tanto poder, era con tanta unción que las personas se compungían en su corazón y entendían que estaban caminando mal. Y ese día se añadieron 3,000. En el versículo 47 dice así: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire lo que pasaba. Primero 120 en la fiesta de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Luego 3,000 en la primera predicación de Pedro. Luego sucedió de que narra de que cada día se aumentaban más personas a la iglesia. Las actividades continuaban, los apóstoles predicaban, se reunían en las casas, amaban a las personas, estaban en comunión constante, suplían las necesidades de los unos y los otros. Y continuaban creyendo más personas. Hechos capítulo 4 versículo 4 dice así: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Está hablando el número de los varones, solamente de los hombres. Y en estas reuniones tan grandes siempre estaban sus mujeres y sus hijos. Probablemente esto tendríamos que multiplicarlo por 2 o por 3. Más o menos un cálculo me lleva a pensar que la iglesia primitiva en unos pocos meses tenía alrededor de 35,000 personas que ya habían escuchado la palabra del Señor. En Hechos capítulo 5 versículo 14 dice así: y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así los hombres como las mujeres. No solamente aumentaban el número de las personas, sino que mire, Hechos 6, capítulo 6, versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
¿Qué tal esa? Hermoso, ¿no? La pregunta es, hermano, ¿será que esto está pasando ahora? Y si no está pasando ahora, ¿por qué no está pasando? ¿Cuál es la razón para que la iglesia de hoy ya no tenga ese mismo impacto? ¿Cuál es el problema? Y sabe, me puse a pensar, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ahora ya no nos multiplicamos de esta forma? ¿Por qué ahora ya no existe tanto amor como había en estos primeros discípulos? ¿Por qué la predicación no convierte a 3,000 personas de un saque? ¿Por qué no sucede lo mismo? Y sabe, una de las primeras cosas que entendí es que los siervos de Dios ya no somos como eran estas personas. Yo no puedo ni pensar en compararme con el apóstol Pedro, con el apóstol Pablo. Dios mío, realmente cuando leo y miro la vida de estos hombres de Dios, realmente digo, cuán lejos estamos. Y cuánto necesitamos crecer, cuánto necesitamos aprender, cuánto necesitamos practicar el amor y practicar la pasión por el evangelio de la palabra del Señor. Y levantar una iglesia poderosa en nuestro tiempo. Caminar con celo en los caminos del Señor. ¿Sabe? Los cristianos de hoy ya no son como los cristianos de la iglesia primitiva, y eso es un problema. Ya no están dispuestos a obedecer como obedecían antes. Ya no estamos dispuestos a dar como daban antes. Ya no estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Ya no estamos dispuestos a dejar lo que nos acercaba al mundo. Es más, ahora estamos simpatizando demasiado con la carne y con el mundo. Mientras que la iglesia de este tiempo hizo un corte total con todo lo que tenía que ver con la obra del enemigo, con mezclarse realmente con las costumbres paganas y el mundo. Y es que las personas no necesitan una religión. Las personas no necesitan costumbres. Las personas no necesitan doctrinas. Las personas necesitan a Cristo. Y nosotros como hijos de Dios tenemos la solución para el mundo en nuestras manos. Tenemos la cura para la enfermedad. Pero hemos olvidado que somos los portadores y podemos ser instrumentos de salvación. Y estamos callando. Ya no estamos hablándole a las personas de Jesús. Ya no estamos siendo de influencia. El Espíritu de Dios no está en nuestra vida de tal manera que nos impulse a decirle a todos lo que Dios está haciendo. Y es que probablemente en tu vida no está sucediendo nada, porque tal vez eres un cristiano que está quieto. Porque tal vez eres un cristiano que es pasivo, que eres tibio. O tal vez nunca te has convertido, simplemente tienes una religión aquí, una costumbre de venir a la iglesia. Pero quiero decirte que si tú eres un hijo de Dios, si has sido rescatado por el Señor, entonces es tiempo de ser más entregados. Es tiempo de ser más esforzados y valientes. Es tiempo de ser más desprendidos y dar. Es tiempo, hermano, de ser más amorosos y expandir el mensaje a todas las personas que están perdidas. Es tiempo, hermano. Pero no entendemos el propósito. Es tiempo de descubrir para qué estamos aquí. Punto número 1, entonces los cristianos de hoy ya no son como los de antes. Y punto número 2, hermano, los cristianos de hoy, las iglesias de hoy, estamos separadas. Ya no estamos unidos. Jesucristo está en este pasaje que voy a leer a continuación, Juan capítulo 17, versículo 20. Jesús está haciendo una oración a Dios. Y dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, y en ellos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué tremendo este pasaje, hermano. Qué tremendo este pasaje de la palabra, esta oración, esta solicitud de Cristo al Padre. Cuando le dice en primera instancia, le dice: Señor, te ruego solamente, no solamente por estos que ya son discípulos, que son mis hijos, mis discípulos, no por ellos solamente, sino por los que están allá afuera, que van a creer por la palabra de ellos. Eso está pidiendo el Señor. ¿Y cuál es la solicitud? Dice: para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Somos uno. Entendamos que la iglesia entonces es el cuerpo de Cristo. Y si Cristo está ligado al Padre y son uno con el Espíritu, son uno los tres, nosotros como cuerpo entonces nos unimos a Cristo y somos parte de su cuerpo. Lo que Jesús aquí está haciendo es solicitar al Padre que cada creyente pueda ser parte de Cristo a través de la fe y del Espíritu Santo. ¿Sabe? La unidad con el Padre Celestial, hermano, es a través del Hijo. La palabra lo dice: nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús. Y la permanencia en Cristo es a través del Espíritu de Dios en nosotros. Esto hará que nuestra unión con Él sea permanente. Pero nuestra unión con Cristo no solamente es vertical, nuestra unión con Cristo también es horizontal. Porque el primer y más grande mandamiento nos indica eso, ¿no es cierto? Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabe? No hay muchas iglesias, todas las iglesias, solamente hay una, la iglesia de Jesús. Y yo sé, hermano, que hoy por hoy el cristianismo tiene 9 denominaciones. Están los bautistas, los adventistas, están los luteranos. Desde hace muchos años, hermano, que empezó una separación. Y eso es un problema para el cristianismo. Pero, hermano, si tú crees en Cristo, si has sido salvado por gracia, si has sido bautizado, hermano, si vives y tratas de vivir una vida de piedad, si tienes la Biblia, la palabra del Señor como tu estándar y el centro de tu camino, si crees en el Dios del cielo y no tienes otros dioses, entonces, hermano, somos un cuerpo. La comunión es tan grande, hermano, que podemos reír con los que ríen y tendríamos que llorar con los que lloran también. Eso es lo que sucede en la iglesia del Señor, hermano. ¿Sabe? El Espíritu Santo es el que hace que esa empatía llegue a la casa del Señor. Y entonces el carácter, su misericordia, su paz, su amor, su paciencia, su bondad empiezan a verse en cada uno de los hermanos. Entonces, a ver, vamos a practicar un poco. Dígale a su hermano que está a su lado: somos uno en Cristo, hermano. Estamos juntos. Aunque te veas así, hermano. ¿A qué nos mandó Dios, hermano amado? ¿A qué nos mandó el Señor? El Señor nos mandó a honrar. Mire, 1 Pedro capítulo 2 versículo 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Debe haber amor, debe haber comprensión, ¿no? Debe haber paciencia. ¿Quiénes tienen paciencia con su hermano?
¿No es cierto? Usted lo ve ahí a su hermano, ay, Diosito santo. Paciencia, mi hermano. Debe haber exhortación. ¿Cuántos saben exhortar? Digan amén. A ver, ¿cuántos saben exhortar? ¿Y cuántos reciben la exhortación? Porque saber exhortar, hermano, yo he visto personas que exhortan y que tiemblan de rabia cuando están hablándole al hermano. Hay que exhortar con amor. Y usted cuando está siendo exhortado por algo, hermano, ¿sabe qué? Reciba la exhortación. Escuche. Debe haber cuidado de las almas. Debe haber cuidado de los hermanos. Muchas veces nosotros andamos chismeando. ¿Y sabe qué? Lastimamos el corazón de las personas, hermanos de la iglesia. Cuando hablamos de ellos, cuando hablamos para ellos, eso no es cuidar a nuestros hermanos. Otra cosa que quiero decir que debe haber, como somos un cuerpo, tiene que haber sustento. Hermano, ¿cuántos de nosotros aquí pasamos necesidades? ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Cuántos tienen crisis económica? ¡Uh-huh! Muchos en la iglesia tenemos eso. ¿Y sabe qué? Muchos tampoco no lo dicen. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que si lo decimos, seguro pues que este anda en pecado. Por eso es que le está yendo mal. Pero yo quiero decirle algo. Su deber es amar a las personas. Pero a ese, sí, igual a ese. Porque ¿sabe qué, hermano? Le voy a decir algo. Ningún hipócrita, ningún camarillero, ningún falso va a entrar en el reino de los cielos. ¿Me entiende? Pero su trabajo es amar a los hermanos. Es enseñar cómo es que tenemos que comportarnos como cuerpo, como hijos de Dios. Otra figura de la iglesia, como dije antes, es la familia. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos una familia. ¿Cuántos dicen amén? Somos una familia. ¿Y en la familia todo es perfecto o no? No. ¿En la familia hay peleas o no hay peleas? Sí. ¿En la familia hay desacuerdo? Sí. ¿No es cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en la iglesia y vemos un hermano que se comportó mal? No vuelvo más a esta iglesia, me voy. Decite vos que tengo hartos problemas como para ir a la iglesia y pillarme con otro montón de problemas. Ay, pobrecito. Hermano, hay personas aquí, no hay robots programados. Hay personas que necesitamos ser cambiados, restaurados. Pero si somos una familia, entonces tiene que haber amor incondicional. O tu mamá va a dejar de ser tu mamá. O tu hermano va a dejar de ser tu hermano porque se peleó con vos por plata. No va a dejar, ¿no? Nosotros tenemos que ser una familia. Y la familia de Dios tiene que estar unida y tiene que ser incondicional. Efesios 3:15 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomo nombre toda familia de los cielos y la tierra. Otra cosa que dice acerca de la iglesia es que es templo. Es como un edificio. Efesios capítulo 2, versículo 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bien coordinado, juntos. Un edificio bien coordinado no puede estar con una pared chueca, no se levanta. Si no hay pilares, si las paredes están con ladrillos de diferentes tamaños y de repente no están bien asentados, amalgamados de una forma correcta, de tal forma que la estructura sea sólida y no se caiga. El edificio tiene que estar bien concertado, hermano. Hay una verdad central en esto que hemos leído anteriormente acerca de la solicitud de Cristo al Padre.
Cuando Jesús le pide que seamos uno. La verdad central es que el éxito del reino de Dios aquí en la tierra, el éxito del evangelio del Señor Jesucristo aquí en la tierra, hermano querido, está ligado directamente a la unidad de la iglesia. ¿Sabe? Nuestra misión está ligada directamente a la misión de Jesús. Solo así, hermano, con ese amor es que podremos conquistar más almas. Y probablemente esa es la diferencia que había entre la iglesia de hoy con la iglesia primitiva. Que la iglesia primitiva estaban juntos, unidos, unánimes, pensaban una misma cosa, querían una misma cosa. Se entregaban, donaban sus bienes, hacían todo lo necesario para que el reino de Dios prospere. No pensaban en las cosas como suyas, sino como que las tenían que entregar para que todo funcione. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al vuestro Padre que está en los cielos. Mire de hermoso ese pasaje que nos revela la palabra del Señor, que dice: vosotros sois la luz del mundo. Usted y yo. No solo los pastores, hermano. Su hermano que está a su lado así, con esa cara que tiene, es luz. Es la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y mire lo que dice más adelante: una ciudad asentada sobre un monte. Una ciudad asentada así en la punta de la montaña. Una ciudad que está así en la punta del cerro. No se puede esconder. Esa es la figura de la iglesia. Es tiempo, hermano, de que alumbremos. Es tiempo de que la luz del Señor, de que realmente tú y yo seamos luz en las tinieblas. Que haya, ¿sabe? He visto ahora que estoy relacionado con otras iglesias que no es la mía, donde estoy ahora. Tristemente, hermano, cómo los pastores se tienen celos. Y cuando nosotros tenemos una agrupación de que aquí hay muchas personas, de los jóvenes aquí, que somos parte, se llama Generación Radical. Es una agrupación muy bonita que trata de hacer obras para impactar la ciudad, Bolivia, haciendo eventos cristianos y demás. Y hemos empezado a invitar personas, a invitar a los pastores. Y nos hemos encontrado con pastores que dicen: ¿y va a estar tal? Sí. Ah, no voy a poder. Celo. Contiendas entre ellos. Problemas. No estamos enfocados en el reino de Dios. No estamos enfocados en hacer las obras de nuestro Señor, hermano. ¿Y sabe qué? Hay algo que te tengo que decir. Hoy el Señor ya nos ha provisto de todo lo que les proveyó a la iglesia primitiva, hermano. ¿Sabe? Ya nos ha capacitado. ¿Cuántos dicen amén que el Señor nos ha capacitado? Llevamos ¿cuántos años haciendo esto? Solamente nuestra iglesia tiene 24 años. Muchas personas hay que tienen 30, 40 años de ministerio. ¿Usted cree que el Señor ya no nos capacitó? Ya entendemos muchas cosas. El Señor dice: mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes van a hacer. Venimos años, ¿sabe? En esta iglesia y en muchas otras que están por ahí. Hemos desarrollado valentía, sabiduría. Hemos desarrollado compromiso. También el Señor nos ha dado visión. ¿Cuántos creen eso? Amén. El Señor nos ha dado una visión para la ICF. El Señor nos ha dado visión para trabajar en cada ministerio, para realizar las obras del Señor con integridad, que reflejemos su luz, que traigamos a las familias y que llevemos a todo hombre a ser parecido a Cristo. Y por último, el Señor también
nos ha dado su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, si tenemos la capacitación, si tenemos la visión y si el Señor nos ha dado su Espíritu, entonces, ¿qué es lo que está pasando con la iglesia de hoy? ¿Por qué estamos desunidos? ¿Por qué no estamos haciendo lo que debemos hacer? ¿Por qué no estamos impactando este mundo? ¿Por qué no estamos siendo luz y no somos la iglesia que está, la ciudad que está sentada en la punta del cerro, del monte? Yo quiero llamarte ahora a que si esta palabra ha hablado contigo, tú puedas tomar una decisión hoy de brillar, de ser luz. Y lo primero que tienes que hacer es aquí, en tu iglesia, contribuir con ella. Hay cosas que entristecen y que a veces te das cuenta que tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema porque las personas, nuestra iglesia al menos, ¿sabe qué? Yo le voy a decir algo. Es una iglesia llena de personas con mucho talento. Muchos empresarios, muchos jefes, muchos profesionales, personas muy capaces e inteligentes. Pero ¿dónde están? ¿Qué están haciendo para que el reino de Dios crezca? Entonces yo quiero llamar al pueblo de Dios ahora a que nos pongamos la camiseta y que cambiemos estas dos cosas. Que seamos cristianos diferentes, siervos de Dios distintos, parecidos a los de la iglesia primitiva. Y por otra parte, que estemos unidos para hacer grandes cosas. Que tú y yo seamos uno para que el mundo crea. Que seamos la luz en este mundo de tinieblas. Que las personas miren nuestra iglesia y digan: yo quiero venir aquí. Que las personas quieran entrar aquí y ser parte de esta familia. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar, ponte de pie, por favor. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Dile: Señor, yo quiero entregarme, Señor. Quiero entregar mi vida, Señor. Tanto que has hecho por mí, Señor, por mi familia. Cómo has restaurado mi casa, Señor. Señor amado, cómo me devolviste la esperanza, Señor. Cómo has atraído a mis hijos. Cómo me enseñaste a caminar en este camino, Señor. Y tantas veces nosotros, Señor, no hacemos nada por ti. Simplemente venimos a recibir y recibir y recibir, Señor. Y no somos capaces muchas veces de salir de nuestras comodidades, de darte un tiempo, de darte algunas horas de nuestra semana, Señor, para dar de nuestro esfuerzo, para dar de nuestra capacidad, de nuestro dinero, de nuestro intelecto, de nuestra fuerza. Dios amado, perdónanos, Señor. Hermano, si tú sabes que has tenido este tiempo de apatía con Dios, con su obra, entonces habla con el Señor y pídele perdón hoy. Y dile al Señor: Señor, yo quiero ser diferente de aquí en adelante. Señor, de aquí en adelante quiero que mi vida sea una vida que bendiga a las personas. Que mi vida, Señor, sea una luz en las tinieblas, así como tú lo quieres, Señor. Que seamos la luz del mundo. Dios amado, una luz que no se puede esconder. Padre Santo, ayúdanos a alumbrar a todos los que están en la casa, Señor. Dios amado, queremos dar todo por esta casa, Señor, que nos ha tenido aquí, Señor, que ha sido nuestro paño de lágrimas,
que ha sido el lugar donde hemos derramado nuestro corazón y ha escuchado, Señor, nuestros clamores, nuestras peticiones, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo unido, a ser una familia de muchos hermanos parecidos contigo. Ayúdanos, Señor, a traer a toda persona y a enseñarle de tal manera que podamos presentarle a Cristo. Que no presentemos religiones ni costumbres, sino, Padre amado, que podamos presentar tu evangelio, tu palabra, para que más personas te crean, te conozcan y sobre todo que vean, Señor, cómo el amor de Dios está en este lugar. Levanta tu iglesia, Señor. Hermano, toma a tu hermano que está a tu lado. Toma a tu hermano que está a tu lado. Pon una mano ahí en su hombro. Toma a tu hermano. Ora con él ahora. Porque somos una familia, porque somos un cuerpo.